aprovechar para felicitarlos sobre la difusión que tienen en temas de derecho administrativo. No quisiera empezar antes sin dar mi manifestación que me siento honrado y alegre de compartir este conversatorio con amigos y grandes profesionales del derecho administrativo, tanto de Perú como México y Argentina. Sin mayor preámbulo, vamos a iniciar el bloque internacional. En este primer punto tenemos al profesor Carlos Villanueva, quien nos comentará un poco sobre las principales medidas regulatorias y administrativas implementadas por el Gobierno de México para garantizar la prestación de servicios públicos. Le cedo la palabra, profesor Carlos. Muchas gracias, profesor Rojas, le agradezco mucho. Me siento muy honrado por esta invitación y en tal virtud quiero expresar mi agradecimiento, mi reconocimiento al equipo de Peruvian Regulatory Law, por supuesto, con todo afecto a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de Lima y a ti en lo personal, Piero, por la gentileza de haberme considerado para participar en esta actividad. Me siento muy honrado. Además, mi más amplio reconocimiento a los estupendos panelistas que me acompañan. Será un privilegio escuchar y aprender de cada uno de ellos. Excelente, muchas gracias. Le procedo con su presentación, profesor. De acuerdo, ofrezco sujetarme estrictamente a los términos que han definido para poder avanzar en la dinámica del evento. Si ustedes me lo permiten, voy a compartir una presentación. Adelante. Bien. Bueno, nos han pedido tratar el tema de la prestación de servicios públicos en el marco del COVID-19 y en ese contexto, bueno, quisiera explicarles un poco simplemente el marco general que rige a los servicios públicos en derecho positivo mexicano. Como ustedes saben, México es una república federal, de tal manera que tenemos una Constitución General de la República y constituciones locales que deben adaptarse a los términos generales, a los principios que marca la propia Constitución Federal. En este sentido, a ver, el régimen general de los servicios públicos en México está previsto en el artículo 28 constitucional, que, como ustedes ven, señala: el Estado, sujetándose a las leyes, podrá, en casos de interés general, concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de la Federación, salvo las excepciones que las mismas prevengan. Serán las leyes las que fijarán la modalidad y condiciones que aseguren la eficacia en la prestación de los servicios, la utilización social de los bienes y evitarán fenómenos de concentración que contraríen el interés público. La sujeción al régimen de servicio público se apegará a lo dispuesto por la Constitución y solo puede llevarse a cabo mediante ley. Es decir, se trata de una definición que corresponde en términos generales razonablemente bien a la concepción tradicional francesa de servicios públicos, en los que existe una reserva de ley, existe un título habilitante, que en este caso es la concesión administrativa, que en México se considera en términos generales como un acto mixto. A ver, no se considera un contrato, en el mejor de los casos se considera un acto administrativo o un acto mixto, es decir, que comparte características de acto administrativo con estipulaciones de naturaleza contractual, pero en todo caso supone una situación de suprasubordinación del concesionante, en este caso el Estado, frente a los concesionarios particulares que ejecutan las actividades catalogadas como servicio público. Además, el artículo 28 constitucional nos señala que el Estado puede contar con organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas. Si bien esto es un concepto que ha venido a menos en los últimos años con la transformación del modelo de Estado, durante mucho tiempo diversas actividades catalogadas como servicios públicos eran consideradas simultáneamente como áreas estratégicas, de tal manera que el Estado prestaba en régimen monopólico los servicios públicos. Tal era el caso, por ejemplo, del Servicio Público de Energía Eléctrica, que hasta el año 2013 constituía una actividad reservada al Estado, prestada en régimen de monopolio. Hoy ha dejado de ser así. Prácticamente, si mal no recuerdo, la única actividad relacionada con servicios públicos que permanece como un área estratégica son los servicios públicos de transmisión y de distribución de energía eléctrica. Todo lo demás está abierto en realidad a la participación privada, y los servicios públicos en México, digamos, son en su mayoría gestionados por privados. Este es el marco general que marca la Constitución, así de breve, así de acotado, no hay mucho más. Ahora bien, como les mencionaba, siendo una república federal, hay una distribución de competencias específica dentro de la Constitución que privilegia, en principio, las atribuciones de los estados frente a la federación.
Es decir, para que una actividad sea considerada materia federal, debe existir una reserva expresa en la propia Constitución. De otra manera, se entiende conferida a los estados. En este sentido, ¿qué actividades son servicios públicos en México? Bueno, la Constitución reconoce específicamente como servicios públicos municipales los que aparecen ahí. Evidentemente la Constitución, como ustedes comprenden, es un documento político y jurídico de tal manera que adolece de diversas imprecisiones técnicas. En el caso de esta disposición que tienen frente a ustedes en la pantalla, hay una mezcla de funciones y servicios. En mi opinión, dentro del catálogo que incluye este artículo, podemos estimar como servicios públicos el agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, el alumbrado público, la limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, mercados centrales de abasto, panteones, rastro, parques, jardines y su equipamiento, y se deja un espacio abierto para que sean las legislaturas locales las que amplíen o designen otras actividades como servicios públicos. No quiero detenerme mucho en esto. Evidentemente, siendo el municipio la unidad base de la organización política y dadas las características de México, existe una enorme diversidad entre los municipios del país con relación a sus capacidades reales, técnicas, económicas, personales, humanas, financieras, para organizar la prestación de estos servicios públicos, de tal manera que los niveles de prestación, los niveles de calidad, el régimen de tutela de los usuarios presenta una enorme diversidad. Precisamente en función de esta debilidad institucional del municipio, la propia Constitución reconoce la posibilidad de que los propios municipios se asocien entre sí o se asocien con el siguiente nivel gubernamental, que es el nivel estatal, para la prestación y organización de determinados servicios públicos. Dicho lo anterior, habrá que mencionar que parte del disfuncionalismo del sistema federal mexicano es que, no obstante lo dispuesto en el referido artículo 124 constitucional, que señala que las atribuciones del gobierno federal deben ser residuales en la medida que la competencia originaria radica en los estados, el tiempo, las determinaciones políticas han ido haciendo que la federación asuma un enorme protagonismo en materia de servicios públicos. Es decir, se ha asignado la facultad al Congreso de la Unión para legislar en forma exclusiva sobre ciertas materias vinculadas con servicios públicos. De tal manera que, en adición a los servicios públicos de carácter local que ya mencioné, hoy por hoy en México están catalogados y regulados a nivel federal como servicios públicos los aeropuertos, el transporte aéreo nacional regular, el remolque maniobra en puerto, el transporte ferroviario, el pilotaje o practicaje, el servicio de correos, las telecomunicaciones, la radiodifusión, salud, seguro social, educación, transmisión y distribución de energía eléctrica, los sistemas de negociación bursátiles, los servicios centralizados de depósito, guarda, administración, compensación, liquidación y transferencia de valores, y los servicios de contraparte central de valores. Todas esas actividades están calificadas ya sea a nivel constitucional o a través de la legislación reglamentaria respectiva como servicios públicos. Digamos que ese es el contexto general de los servicios públicos en México al día de hoy. ¿Qué podemos decir en el contexto de la epidemia con relación al tema de servicios públicos? Bueno, primero me gustaría señalar que dentro del propio marco constitucional y al margen de la regulación específica de la pandemia, existen ciertas disposiciones que otorgan el instrumental jurídico pertinente a la autoridad para llevar a cabo una actuación, digamos, razonable y con plena sujeción a derecho para atender situaciones excepcionales como las que se presentan. Primero señalaría, en México está reconocido el derecho a la salud como un derecho, está reconocido en la Constitución como un derecho a la protección a la salud, y la Corte de la Jurisprudencia lo ha elevado a la calidad de un derecho humano. Ese es un punto que me parece fundamental en el contexto de la epidemia, porque impone obligación al Estado de tomar una actuación pertinente para atender.
dentro de las actividades o de las atribuciones que limitan derechos o garantías o el ejercicio de derechos, para ser precisos, la propia Constitución reconoce que la propia autoridad administrativa está facultada para imponer limitaciones a la movilidad en caso de problemas de salubridad general en el país. Es decir, no tiene que mediar una intervención judicial o jurisdiccional, sino que la propia autoridad administrativa está facultada para limitar o restringir el derecho de libre tránsito en situaciones excepcionales relacionadas con la salubridad general. Otro aspecto importante es que la autoridad administrativa está facultada para la práctica de visitas domiciliarias sin necesidad de una orden judicial cuando actúe para verificar el cumplimiento de reglamentos sanitarios. También se le reconoce, otorga competencia a la autoridad administrativa para la aplicación de sanciones por infracciones a reglamentos gubernativos, dentro de los cuales podemos incluir los reglamentos, las disposiciones de salubridad, y estas sanciones pueden consistir en arrestos o multas. Digamos, otra disposición que me parece fundamental en el contexto que nos encontramos es la posibilidad que aún reconoce la Constitución mexicana de imponer controles de precios o controles a los sistemas de distribución de insumos o de artículos necesarios para el consumo de la población. Atribuciones que se ejercen a través del ejercicio del régimen de protección al consumo y diversas autoridades, incluida la propia autoridad en materia de competencia económica, porque esta atribución general en materia de bienes de consumo general se enmarca dentro de la prohibición constitucional a los monopolios o a las prácticas anticompetitivas. Adicionalmente, me gustaría señalar que entre las facultades que tiene el Congreso para legislar, el Congreso General está facultado para dictar las leyes de salubridad general de la República. Este concepto me parece importante destacarlo. En México tenemos leyes federales, tenemos leyes estatales, lo cual sería normal y es perfectamente replicable en cualquier otro país que tenga una estructura federal de gobierno, pero el hecho sobre el que me gustaría llamar la atención es que en México tenemos además el concepto de leyes generales. Las leyes generales se refieren a materias en las que existe una competencia compartida entre federación, estados y municipios, de tal manera que siendo posible o estando facultado el Congreso General de la República para emitir una ley, no se priva a los estados de emitir la legislación en la materia correspondiente, pero en todo caso deben seguir los parámetros que se establecen en la ley general. Digamos que una ley general constituye una ley marco. Pues bien, en materia de salubridad aplica ese régimen en México. Tienen competencia en materia de salubridad tanto el gobierno federal como los estados, pero existe una ley general que es la que establece la distribución de competencias, los ámbitos competenciales y que establece las líneas generales a partir de las cuales los estados deben regular los temas relacionados con la salubridad. Esto es fundamental porque en breve me voy a referir a las medidas específicas para atender la emergencia, pero me voy a acotar a las que se han dictado a nivel federal, reconociendo desde ahora que existe un amplio ámbito para que la autoridad local, la autoridad de los estados de la federación dicten medidas, lo han hecho, pero se trata de un universo tan amplio, dadas las 32 entidades federativas que integran la Federación Mexicana, que sería imposible hacer o presentar un panorama de la situación que guardan estos. Ahora bien, este artículo 73, fracción 16 de la Constitución, resulta fundamental también porque establece una figura fundamental para el caso que nos ocupa, que es el Consejo de Salubridad General. Este es un órgano integrado por diversos secretarios de Estado, tiene un reglamento interno que establece su composición y es un órgano que depende directamente del presidente de la República, sin intervención de ninguna secretaría, y que es la autoridad facultada para atender situaciones de emergencia como la que actualmente nos encontramos. Es decir, en caso de una pandemia como la que enfrentamos a nivel global, en el caso mexicano se convoca al Consejo de Salubridad General y este es el órgano facultado para dictar las medidas que estime pertinentes para la atención de la emergencia. En consecuencia,
se convocó a este Consejo General de Salud. Una vez reconocido el primer caso, se convocó a este Consejo General y empezó a dictar medidas. Digamos, la primera de estas medidas, el 27 de marzo del presente año, emitió un decreto porque se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad. ¿Cuáles fueron estas medidas? Primero, las acciones extraordinarias decretadas por el Consejo de Salubridad consistieron en autorizar la utilización de los elementos como elementos auxiliares todos los recursos médicos y de asistencia social de los sectores público, social y privado en las regiones afectadas y en las colindantes. Autorizó la adquisición de bienes y servicios a nivel nacional e internacional sin sujetarse a los procedimientos de licitación pública. Autorizó la importación de esos insumos sin necesidad de agotar trámites administrativos y autorizó a llevar a cabo las medidas necesarias para evitar la especulación de precios y el acopio de insumos esenciales. Y por último, determinó autorizar a la Secretaría de Salud, al Ministerio de Salud mexicano, para dictar todas las demás medidas que estimara pertinentes para la atención de la epidemia. Precisamente en días posteriores, es decir, 3 días después, el propio Consejo General de Salubridad emitió un siguiente acuerdo por el que declaró como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia por el virus SARS-CoV-2 COVID-19 y nuevamente faculta a la Secretaría de Salud para que determine todas las acciones necesarias para atender dicha emergencia. Quiero llamar la atención sobre la calificación que hace el Consejo General de Salubridad de esta circunstancia. No lo declara, no lo decreta como una contingencia sanitaria, que es el término usual que se aplica en estas circunstancias, y opta por calificarlo como una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Este es un hecho que me parece que no es menor. La legislación laboral, la Ley Federal del Trabajo, refiere expresamente al supuesto de una contingencia sanitaria como una causal de excepción al cumplimiento de las obligaciones obrero-patronales sin responsabilidad para el patrón. Es decir, en caso de una contingencia sanitaria, la suspensión de relaciones obrero-patronales se considera justificada y la obligación de los patrones se limita única y exclusivamente al pago de un salario mínimo durante un mes a los trabajadores, pudiendo suspender posteriormente, en caso de que la contingencia se prolongara durante más tiempo, pudiendo suspender el pago. Todo pareciera indicar que la intención del gobierno federal es no permitir que se actualice esa posibilidad normativa y optaron por declarar emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la pandemia. Esta es una declaración que eventualmente podría tener una serie de consecuencias que serán ventiladas en tribunales. Como ustedes saben, los eventos de fuerza mayor o de caso fortuito son una causal justificada de incumplimiento de los contratos. Entonces, esto puede tener efectos inclusive en materia de servicios públicos, porque puede servir como fundamento para las reclamaciones de los usuarios ante cortes o interrupciones en los servicios por falta de pago. Pero esto estará por verse. Con posterioridad a este acuerdo, ya la propia Secretaría de Salud emite un acuerdo por el que se declaran acciones extraordinarias para atender la emergencia por este virus SARS-CoV. Y aquí es donde podemos encontrar las principales acciones en materia de servicios públicos. Lo que hace este acuerdo simplemente es distinguir, por reducirlo de una manera muy, muy sencilla, distinguir entre actividades esenciales y actividades no esenciales. ¿Para qué efectos? Para que todas aquellas actividades no consideradas esenciales sean suspendidas por un periodo que inicialmente se fijó hasta el 30 de abril pasado y hoy está señalado hasta el próximo 30 de mayo. Entre las actividades que se declararon esenciales y por tanto deben continuar operando con regularidad, encontramos diversos servicios públicos, como son
Profesor Carlos, le quedan 4 minutos. Perfecto, termino ya. Los servicios de transporte de pasajeros y de carga, las telecomunicaciones y los medios de información, todos los servicios de logística en los que incluye aeropuertos, puertos y ferrocarriles, y demás actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles. Además, considera como actividades esenciales las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de infraestructura crítica que asegure la producción y distribución de servicios indispensables, entre los que incluye el agua potable, la energía eléctrica, el gas, la gasolina, el saneamiento básico, el transporte público, la infraestructura hospitalaria, entre otros más que pueden hacer. Es decir, prácticamente la totalidad, sin mencionar a los servicios públicos de manera expresa. Este acuerdo de la Secretaría de Salud excepciona diversas actividades calificadas como servicios públicos de la suspensión de actividades que se imponen. Este acuerdo ha sido precisado por otras disposiciones posteriores que han precisado algunas actividades esenciales adicionales o actividades que son complementarias o conexas a algunas de estas actividades esenciales, y que se les extiende este calificativo precisamente para garantizar la continuidad de las actividades consideradas esenciales. Tal es el caso del acuerdo que establece lineamientos técnicos por el que reconoce que deben continuar en un mínimo indispensable las actividades de producción de acero, cemento, vidrio y los contratos para actividades para obra pública del gobierno federal y los contratos existentes considerados como indispensables para la Comisión Federal de Electricidad para asegurar el suministro. Esto incluye la operación de minas de carbón y los servicios de logística de carbón para las plantas generadoras. Finalmente, entre los acuerdos que se han dictado también ya en temas más específicos, está un acuerdo de fijación de tarifas transitorio durante el periodo de la emergencia, por el cual, si bien no se otorga ninguna dispensa o exención a los usuarios del suministro eléctrico, se establece que no pueden ser reclasificados a las tarifas domésticas de alto consumo, las que tienen un mayor coste durante el periodo de la emergencia. Y finalmente, un punto que no me parece tan positivo, precisamente para garantizar la continuidad del suministro eléctrico en materia de los servicios públicos de transmisión y de distribución de energía eléctrica, se establece como una medida excepcional la limitación a la participación de energías renovables, porque alega el órgano responsable del control operativo del sistema eléctrico nacional que la intermitencia asociada a estas modalidades de generación de energía ponen en riesgo en estos momentos la calidad, confiabilidad y la continuidad y seguridad del sistema eléctrico nacional. Entonces, ¿qué sucede en México? ¿Contingencia, emergencia o estado de excepción? Simplemente, como ya mencioné, estamos en una circunstancia novedosa a partir de la existencia de un órgano constitucionalmente facultado para operar en supuestos como el que tenemos. Se ha decretado una emergencia sanitaria por fuerza mayor que no constituye un estado de excepción, que es un caso diverso previsto en el artículo 29 constitucional. Por tanto, no hay suspensión de garantías, aunque pueden haber limitaciones a las libertades de tránsito, entre otras, ya sea decretadas no por la autoridad federal en estos momentos, pero sí por algunas autoridades a nivel local. A fin de sujetarme al tiempo señalado, este sería el panorama general que podría ofrecer en esta primera intervención. Muchas gracias, profesor Villanueva. Muy claro el tema del panorama legal en México. Sin más preámbulo, quisiera pasar la palabra al profesor Juan Estupenengo para que nos comente un poco sobre también las medidas regulatorias y normativas implementadas por el gobierno argentino para garantizar los servicios públicos en el marco de la pandemia. Bueno, buenos días. ¿Se me escucha ahí bien? Bien, se le escucha bien, doctor. Perfecto. Bueno, ante todo quiero agradecer la invitación a PRL por la invitación a este prestigioso evento, y también la invitación al profesor Pío Rojas, porque la verdad es que es un honor para mí estar acá y poder dar una visión sobre la situación argentina, y más puntualmente en lo que hace a cómo repercute la pandemia en la prestación de los servicios públicos en la República Argentina. A ver, para hablar de esto
tengo unas filminas, pero antes me gustaría dar un pantallazo también general de la organización argentina y sobre todo lo que es la organización en materia de servicios públicos, como para poder entender luego las medidas que se tomaron, ¿sí? A ver, la República Argentina también es un Estado federal, compuesto entonces por un Estado nacional, por 23 provincias, que vendrían a ser 23 estados, y una ciudad autónoma de Buenos Aires, que si bien técnicamente no es una provincia, tiene un estatus similar al de una provincia. De manera que la República Argentina está compuesta por estas 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires. Las provincias, antes de la organización argentina, lo que hicieron en la Constitución de 1853-1860 fue delegar al Estado nacional ciertas competencias que tenían que ver precisamente con los intereses de la federación, ¿sí? Y entre esas competencias, la que se delegó fue la competencia para regular el comercio interjurisdiccional, ¿sí? No hay, digamos, una referencia en la Constitución de 1853-1860 a el servicio público. De hecho, en la Constitución de 1853-1860 no se hace referencia al Instituto Servicio Público, con lo cual siempre el servicio público desde sus inicios fue visto como una actividad comercial más, incluida dentro del derecho de todos los particulares a ejercer libre empresa, ¿sí? De todas maneras, ya a inicios del siglo pasado en la República Argentina se instaura la teoría del servicio público, la teoría que también, como explicaba recién el doctor Carlos Villanueva, lo mismo pasó en la Argentina. O sea, nosotros adoptamos la teoría francesa clásica de servicio público, insisto, no en la Constitución Nacional, sino más que nada a nivel doctrinario y a nivel jurisprudencial. De hecho, ya desde inicios, mitad del siglo pasado, lo que se exigió es que para que una actividad sea considerada un servicio público, debía ser así declarada por una ley formal del Congreso, del Poder Legislativo, y luego, una vez declarada servicio público, tendría ciertas características típicas como las que conocemos de continuidad, obligatoria, regularidad, etc., ¿sí? Ahora bien, insisto, esta figura es tomada más que nada por la doctrina y por la jurisprudencia, no por la Constitución, sino hasta el año 1994, en que la Constitución es reformada, y recién ahí, en el artículo 42, tercer párrafo, se hace referencia expresa al servicio público en la República Argentina, ¿sí? A nivel constitucional. Pero insisto, hasta entonces, hasta 1994, no había una referencia al servicio público en la Constitución Nacional, ¿sí? En cuanto a la prestación del servicio público, a mitad del siglo pasado, la prestación de los servicios públicos, así declarados por ley, estaba en manos del Estado, que el Estado nacional y los estados provinciales, según si estábamos hablando del servicio público interjurisdiccional o un servicio público intrajurisdiccional, cada estado fue el que prestó servicio público por medio de empresas o sociedades estatales creadas específicamente a ese fin. A fines del siglo pasado, lo mismo que pasó en la mayoría de los países de la región, lo que sucede es este fenómeno de las privatizaciones, con lo cual, de la mano de la constitución, de la constitucionalización del servicio público, vino las privatizaciones de los servicios públicos, y esas privatizaciones ya con algunos ingredientes no tanto de la teoría francesa del servicio público, sino más de la teoría norteamericana, de la teoría regulatoria. Por ende, también adoptamos la figura del ente regulador, adoptamos la participación ciudadana en los servicios públicos, de manera que actualmente estamos en a nivel constitucional con la figura del servicio público constitucionalizada, con los servicios públicos, muchos de ellos privatizados, o sea, en manos de empresas, sociedades anónimas, que en muchos casos el Estado tiene participación de todas maneras,
Con lo cual, ese es el panorama general del servicio público. Quisiera ahora ya meterme un poquito más en la cuestión que nos convoca. Ahí voy a compartir unas filminas. Y a ver, desde fines del siglo pasado y principios de este siglo, el servicio público en la República Argentina también estuvo sujeto a las contingencias económicas y políticas de la Argentina, con lo cual estuvo sometido más de una vez a las emergencias que vivió la República Argentina. Como ustedes saben, la República Argentina tiene un historial importante en materia de crisis económicas, crisis financieras y también políticas, de manera que el servicio público, tanto a nivel nacional como local, también tuvo esas vicisitudes propias del país, ¿sí? De manera que, si tenemos que hablar del servicio público en general en los últimos 20 años, tenemos que hablar del servicio público de la mano de la emergencia, ¿sí? La República Argentina entonces tiene un historial importante en materia de emergencia, ¿sí? Tanto que aquí en la República Argentina toda la doctrina de la emergencia fue muy desarrollada por la Corte Suprema, ¿sí? De hecho, se entiende que cuando el Congreso Nacional declara en emergencia un sector, por ejemplo, de la economía, los servicios públicos, etc., eso activa varias cláusulas constitucionales. Por ejemplo, habilita al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo a delegar competencias en el Poder Ejecutivo, ¿sí? También cuando hay una emergencia declarada por el Poder Legislativo, eso habilita lo que se llama la doctrina de la emergencia, o sea, habilita que todo lo que es el poder de policía en materia de derechos sea más estricto que en condiciones de normalidad, ¿sí? Bueno, a ver, lo que sucedió en la Argentina con la llegada del COVID fue un poco que nos agarró a los argentinos en una etapa de emergencia. De hecho, desde el 23 de diciembre ahí dice del 2020, pero no, está mal, es del 2019, del 23 de diciembre del 2019, el Congreso Nacional sancionó la ley 27541, que fue una nueva ley de emergencia. O sea, a fines del año pasado, el Congreso Nacional declaró de nuevo la emergencia, una vez más, pero esta vez en temas, en lo que nos interesa acá, en materia económica, en materia sanitaria y también en materia tarifaria, ¿sí? ¿Por qué declaró la emergencia el año pasado el Congreso Nacional? Básicamente por la crisis económica y financiera que ya había hacia ese momento, marcada por una inflación de casi 50% anual, por un riesgo país de casi 3.000 puntos hacia fin del año pasado, por una pobreza, una deuda externa impresionante que el Estado mismo reconoce que no podrá pagar, de manera que nosotros ya veníamos en una situación de emergencia y también de emergencia tarifaria. ¿Por qué? Ahora vamos a ver bien, pero básicamente porque se entendía que había habido un desfasaje de las tarifas de los servicios públicos. Esa emergencia que se declaró por la ley 27541 fue declarada hasta el 31 de diciembre del 2020, ¿sí? Y básicamente, en lo que ahora nos interesa, en esa ley de emergencia de fin del año pasado, el Congreso Federal Argentino, en materia de servicios públicos, tomó 3 medidas importantes. Por un lado, dispuso facultar al Poder Ejecutivo Nacional a que mantenga las tarifas y renegocie las tarifas de los servicios públicos. Segundo, facultó el Congreso al Poder Ejecutivo Nacional a intervenir los entes reguladores de los servicios públicos. Y en tercer lugar, facultó al Poder Ejecutivo a suspender el traspaso de ciertas empresas prestatarias, básicamente las distribuidoras de energía, a la órbita local. Ahora nos vamos a meter bien en estas 3 medidas, pero digamos, son las 3 principales medidas que, insisto, el legislador federal tomó en materia de servicios públicos en la ley de emergencia de diciembre del año pasado, ¿sí? Esta ley, como les decía, como primer medida, lo que hace es facultar al Poder Ejecutivo a
que mantenga la tarifa y revise las tarifas. ¿Por qué? ¿Porque las tarifas estaban desactualizadas? No, todo lo contrario. Las tarifas consideró el Congreso que estaban desfasadas en perjuicio de los usuarios. Y para entender esto tenemos que entender un poquito la historia justamente de los últimos 20 años de los servicios públicos y de la tarifa de los servicios públicos. Como ustedes saben, en la República Argentina tuvimos una crisis del año 2001, una de las crisis más importantes que tuvo la República Argentina en los últimos años, en su historia incluso, y en ese entonces, en el 2001, el Congreso Nacional declaró otra emergencia, una de las tantas de la historia argentina, la Ley 25.561, y en ese entonces, en el 2001, lo que dispuso el legislador fue especificar las tarifas de los servicios públicos, que para ese entonces, para el año 2001, estaban dolarizadas. También dispuso congelar las tarifas, o sea, no solo especificó las tarifas, sino que las congeló, y dispuso que las empresas prestatarias, no obstante todos estos perjuicios, o sea, la especificación de las tarifas y el congelamiento de las tarifas, debían seguir prestando el servicio, debían cumplir con el contrato de concesión, con lo cual les ofreció, sí, renegociar los contratos, ¿sí? De manera que desde el 2001 hasta casi el 2015, prácticamente las tarifas de los servicios públicos en la República Argentina estuvieron congeladas y especificadas. Obviamente esto condujo a que en muchos casos las empresas prestatarias de los servicios públicos federales no pudieran cumplir con el contrato de concesión, bajaran la calidad del servicio, no pudieran cumplir con sus compromisos de inversión. De manera que esta es una época en la cual el servicio público a nivel federal se vio muy comprometido en la tarifa, pero también en la prestación, desde ya, y ni que hablar en las inversiones, con lo cual eso llevó a un déficit de infraestructura y de inversiones del servicio público muy importante, ¿sí? Fue por eso que en el 2015, que hubo un cambio de gobierno en la República Argentina, asumió un gobierno con un signo bastante más neoliberal, como se lo llama acá, lo que hizo fue adoptar una política de recomposición y de actualización de las tarifas, ¿sí? De hecho, desde el 2015 hasta el 2018 hubo un aumento muy importante y una actualización muy importante de las tarifas, a punto tal que los medios hablaban del tarifazo, y esto también tuvo un costo político para el gobierno de Mauricio Macri, porque hubo en muchos casos, el aumento de tarifas hizo que los usuarios no pudieran afrontar esas tarifas, ¿sí? De manera que se pasó de una tarifa congelada y de que pagáramos a lo mejor $10 por cada 2 meses por prestar el servicio, por el servicio de energía eléctrica en un departamento, a una tarifa más acorde con los estándares internacionales, ¿sí? Como ustedes saben, el año pasado gana las elecciones un gobierno de corte ya un poco más de centro-izquierda, con lo cual se reasume un poco esta política de volver a relajar y a bajar las tarifas, ¿sí? Y para eso es que se dicta esta ley de la que estamos hablando de diciembre del año pasado, ¿sí? Esta ley, entonces, como estamos diciendo, lo que le exige al Poder Ejecutivo y lo que delega es que el Poder Ejecutivo recomponga y mantenga y revise las tarifas, pero insisto, no para actualizarlas, sino para bajarlas, ¿sí? En este contexto, y ya iniciado el año y comenzado todo el proceso de ejecutar esta política de la ley de emergencia, es que irrumpe en la República Argentina esta pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud en marzo, y junto con la declaración de la Organización Mundial de la Salud, el Poder Ejecutivo tomó una serie de medidas, ¿sí? Todas estas medidas que toma el Poder Ejecutivo Nacional las toma por medio de lo que son decretos de necesidad y urgencia, o sea, decretos por los cuales el Poder Ejecutivo ejerce facultades legislativas. No hubo en la República Argentina una declaración de estado de sitio, no hubo una declaración que permitió, por parte del Congreso, que permitiera restringir los derechos. No hubo nada de eso. De hecho, desde que llegó la pandemia en la Argentina, el Congreso nunca se reunió, nunca sesionó. No hay ninguna ley federal relativa a la pandemia. Todas las normas emitidas en la República Argentina son decretos de necesidad y urgencia, decretos legislativos que por excepción puede dictar el Poder Ejecutivo, ¿sí? Y estas son las normas que tomó el Poder Ejecutivo. Acá voy a hacer algunas reseñas de esas normas, básicamente las que tienen que ver, como lo hace en lo referido a este encuentro, con el servicio público. A ver, ante todo,
lo que hizo el Poder Ejecutivo en un decreto 260 del 2020 fue ampliar la emergencia sanitaria, ¿sí? O sea, ya la emergencia sanitaria, como ustedes estábamos viendo, estaba declarada, dictada en diciembre del 2019. Bueno, ahora lo que hace el Poder Ejecutivo mediante un decreto legislativo es ampliar la emergencia, o sea, adjudicarse mayores facultades al Poder Ejecutivo y a sus órganos dependientes en materia de emergencia, ¿sí? También lo que hace el Poder Ejecutivo mediante otro decreto legislativo, el 297, es dictar el aislamiento social preventivo y obligatorio. O sea, una medida que, insisto, no es estado de sitio, que no fue declarado, sino que es una medida por la cual el Poder Ejecutivo lo que hace es exigir a todas las personas físicas, a las personas humanas, como habla el Código Civil y Comercial de Argentina, a que se mantengan en sus residencias o en las residencias en las cuales se encontraban al momento de dictado esta medida, que es una medida del 19 de marzo del 2020. De manera que, desde entonces hasta hoy, rige este aislamiento social preventivo y obligatorio, que es una medida, insisto, tomada por el Poder Ejecutivo, pero ejerciendo facultades legislativas, ¿sí? Esta medida, este decreto que establece el aislamiento, tiene muchas excepciones, y una de las excepciones que nos interesa acá es la referida a los servicios públicos. De hecho, el propio decreto dice que se exceptúa de este aislamiento al mantenimiento de los servicios básicos, agua, electricidad, gas, comunicaciones. En otro inciso dice, también se exceptúa a las actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil, servicios digitales. Y en otro inciso dice, se exceptúa también a las guardias mínimas que aseguren la operación y el mantenimiento del transporte y distribución de gas y energía eléctrica. O sea, la intención del Poder Ejecutivo al emitir este decreto fue exceptuar del aislamiento a los servicios, como lo llama acá, servicios básicos. Hubo una discusión sobre cuáles son los servicios básicos, porque la Constitución, a partir del 94, habla de servicios públicos. Y sin embargo, el Poder Ejecutivo, en este decreto, habla de servicios básicos. ¿Es lo mismo? A ver, a mi modo de ver, el Poder Ejecutivo quiso abarcar no solo a los servicios públicos, o sea, a los declarados servicios públicos por ley, sino ser un poco más amplio, hablar de servicios básicos, o sea, todos aquellos servicios que pueden no ser incluso públicos, sino servicios de interés general, como podría ser, por ejemplo, internet fija o el celular, etcétera, pero que sin embargo tienden a a satisfacer necesidades básicas de la población, con lo cual el decreto es bastante amplio e insisto, exceptúa del aislamiento a todos los servicios públicos y a los servicios de interés general, ¿sí? De manera que todas las empresas prestatarias de servicios públicos, de agua, gas, electricidad, deben continuar prestando el servicio y sus integrantes, las personas físicas que realizan estas tareas, están exceptuadas del aislamiento, pueden circular por la vía pública a los fines de prestar el servicio, ¿sí? Otra medida importante que tomó el Poder Ejecutivo también mediante un decreto legislativo es el decreto 311 del 2020. Ahí el Poder Ejecutivo lo que dispuso fue prohibir a las empresas prestatarias de servicios públicos de gas. Profesor, tengo 4 minutos. Perfecto, Piero, muchas gracias. Prohibirle, digamos, suspender o cortar el servicio por mora o por falta de pago desde que empezó el aislamiento. De manera que hay una política de proteger al usuario y sobre todo a los de menores recursos, a los usuarios residenciales de menores recursos como pueden ser jubilados, pensionados, cuentapropistas, etc., ¿sí? Otras medidas interesantes, por ejemplo, el cambio en el método de medición de los servicios públicos, lo que establece un decreto también dictado no por el Poder Ejecutivo, sino en este caso por el ENRE, el Ente de Energía, fue, digamos, establecer que ya no va a haber mediciones presenciales de los servicios públicos consumidos. Esto implica no va a haber patrullas que van a ir a los domicilios a hacer mediciones, sino que cuando no se puede hacer una medición a la distancia, las empresas de servicios públicos deben tomar, digamos, el valor de los últimos 3 años, el menor valor para el mismo mes, ¿sí? Otra medida interesante,
por ejemplo, todo lo que es la suspensión de atención personal y de recursos humanos. Dice que no va a haber atención personal en las empresas prestatarias de servicios públicos ni en los entes reguladores, y únicamente para todo lo que sea atención de cuestiones técnicas urgentes para garantizar el mantenimiento, ahí sí va a haber traslado de personas. Y ahora, hace poco, esta semana se dictó otra medida interesante, que es crear en el marco de los entes reguladores de gas y energía eléctrica lo que son las mesas de distribución y transporte, que son mesas en el marco de los entes reguladores en el cual las empresas, el ente regulador y los usuarios se van a sentar a discutir las distintas cuestiones que puede traer el aislamiento y la pandemia. Y por último, ya para cerrar, una medida importante que se tomó, que ya se había decidido en la ley de emergencia y ahora fue adoptada justo antes de que implique el aislamiento, es la intervención de los entes reguladores. Como mencioné, la ley de diciembre de emergencia faculta al Poder Ejecutivo a intervenir los entes reguladores. En la Argentina, los entes reguladores de servicios públicos son entes autárquicos, o sea, no tienen plena autonomía del Poder Ejecutivo, pero como sus directores tienen que ser designados por concurso, etcétera, bueno, tienen ciertas garantías de independencia respecto del Poder Ejecutivo. Bueno, lamentablemente en nuestro país los entes reguladores han sido objeto durante muchos años de intervención. En los años, en el 2015, 2016, se llamó a concurso, sin embargo, finalmente, para cubrir los puestos de directores, con lo cual se logró finalmente que haya directores elegidos por concurso y no a dedo. Bueno, lamentablemente, mediante estos decretos 277 del 2020, lo que se hace es intervenir el Poder Ejecutivo una vez más, los entes reguladores, para en teoría llevar adelante esta política de mantenimiento y revisión de las tarifas. Con lo cual los directores de los entes reguladores fueron removidos, y lo que se le encarga al Poder Ejecutivo es que revise esos concursos que se llevaron a cabo en el 2016, 2017, para ver si son concursos que se realizaron conforme a la ley, y de lo contrario anularlos. Es una medida bastante polémica, habrá que ver qué sucede con eso. Bueno, muchas gracias. Era un pantallazo de las medidas que en la República Argentina se están tomando a partir del COVID. Les quiero agradecer la atención y estoy dispuesto, atento a las preguntas y consultas que se cumplan. Muchas gracias, profesor Estupendengo, por su brillante participación. Reitero, si tienen alguna pregunta, la pueden realizar y establezcan a quién está dirigida. A continuación, iniciamos el bloque nacional y le cederé la palabra a Willy Pedreschi para que nos comente lo propio respecto de las medidas implementadas para garantizar la prestación del servicio público de telecomunicaciones en el Perú. Willy. ¿Qué tal? Buenos días. Primero que nada, les agradezco bastante la oportunidad para participar en este evento. Me parece que nos toca iniciar el tema de los aspectos nacionales. En este caso voy a centrarme no tanto en una perspectiva tan general, sino más bien en aspectos relacionados con el sector de telecomunicaciones. Sin perjuicio de las excelentes exposiciones que me han precedido de los doctores Estupendengo y Villanueva, quisiera referir previamente también, pasar primero por un primer marco general, ¿no? Aquí creo que a diferencia, por ejemplo, de lo que ha ocurrido en el tema de Argentina, estamos en un contexto un poco distinto, en el cual tenemos en primer lugar, efectivamente, que hubo una declaratoria de emergencia sanitaria, ciertas medidas restrictivas, por un decreto supremo 008-2020 SA, y después se declaró una situación de excepción que se establecía por la Constitución, cuál es la declaratoria del estado de emergencia nacional por razones sanitarias. Quisiera, en todo caso, antes de poder compartirles una breve presentación, cerrar también el texto siguiente, y es que como consecuencia de esa declaración de estado de emergencia, se dictaron determinadas disposiciones tendientes a garantizar ciertas actividades mínimas mientras que se atiende el tema de la pandemia por el COVID-19. Sin embargo, también se utilizó otra facultad del Poder
Ejecutivo consistente en la emisión de lo que llamamos nosotros los decretos de urgencia. Es una legislación de excepción con rango de ley que el Poder Ejecutivo puede dictar en materia principalmente económica, financiera, y que es de carácter meramente temporal. Como podemos ver, la limitación finalmente de este tipo de normativa dejaba, en buena cuenta, mucha incidencia sobre regulación de servicios públicos al Congreso de la República. Sin embargo, tomando en cuenta la necesidad de adoptar acciones inmediatas, sobre todo tendientes pues, a garantizar la continuidad de la prestación de servicios, como el caso de los servicios de telecomunicaciones, se emitió una ley que delegaba facultades al Poder Ejecutivo. Y entre otras era justamente para garantizar la ley 31.011, que es para garantizar, entre otros aspectos, la continuidad de la prestación de servicios públicos, como es el caso de telecomunicaciones, y lo que es importante también algunas medidas, no solamente para ser aplicables durante la emergencia sanitaria, por consecuencia de la pandemia, sino también inclusive para enfrentar, de ser el caso, el escenario post-emergencia sanitaria. Y en forma complementaria, el organismo regulador también ha estado haciendo uso de sus potestades normativas, emitiendo disposiciones complementarias a las normas con rango de ley y o decretos supremos que han sido emitidos. Si me permiten un momento, por favor, entonces, vamos a ver si puedo compartir la pantalla. Y un momento, por favor. Mientras el doctor Pedreschi comparte su presentación, solo para recordarles que en la parte inferior del Zoom hay un botón de preguntas y respuestas donde pueden dirigir sus preguntas. Solo les agradeceríamos que coloquen a quién va dirigida la pregunta. Gracias. Muchas gracias. Perdón, lo que pasa es que pues, también nos tenemos que acostumbrar un poco también al uso de tecnología. No sé si pueden ver la presentación. Como les mencionaba, el contexto que estamos es la declaración de emergencia sanitaria, emergencia nacional por decreto supremo, los decretos de urgencia que fueron emitidos y la delegación de facultades al Poder Ejecutivo. ¿Qué es lo que se garantiza durante el estado de emergencia nacional? Lo que se garantiza durante el estado de emergencia nacional es la continuidad en el abastecimiento, la prestación de determinados públicos, entre otros es el Servicio Público de Telecomunicaciones. Piero, ¿se puede ver la presentación, no? Muy bien, Willy, adelante. Perfecto, gracias. Pero sin embargo, tengamos en cuenta que estamos ante medidas de emergencia que implican restricciones en el tránsito, restricciones en la actividad, se han dictado protocolos sanitarios que componen, por ejemplo, limitaciones a la presencia de población de riesgo y ciertas medidas de distanciamiento social mínimas consideradas. Eso va a afectar ciertamente y va a llevar a que hayan ciertas limitaciones a la prestación de servicios públicos como consecuencia de estas medidas específicas adoptadas por el Estado peruano. Pero no solamente eso, también eso puede explicar un poco también las medidas adoptadas por el Estado, ciertas contracciones en la capacidad económica de los usuarios. Entonces nos preguntamos si es que realmente lo que se ha buscado hacer en el Estado peruano es garantizar la prestación de los servicios públicos o en todo caso también la protección de los usuarios y quizás podríamos inclusive hasta cuestionar hasta qué punto ello ha sido. Parece que ha sido un mix de ambos. Por un lado, vemos que en el caso de las principales disposiciones que puedan haber sido emitidas, por un lado comenzó con un tema de garantizar pues el tráfico fluido en las centrales de emergencia. Por ende se suspendió el tráfico saliente de voz y datos de servicios de comunicaciones para aquellos casos de comunicaciones malintencionadas, obligando o estableciendo en todo caso a las empresas operadoras la necesidad de pues, suspender preventivamente los servicios en los cuales aquellos usuarios que hubieran realizado llamadas telefónicas maliciosas para no copar las centrales de emergencia. Ciertamente se dio bastantes casos en este asunto que posiblemente fueron finalmente eliminados, entendemos, porque la población tomó ya un poco de conciencia también de la situación que estamos advirtiendo.
El tema es importante aquí porque en el hecho de el tráfico por llamadas maliciosas, en caso de incumplimiento por parte de las empresas operadoras, acarrea una calificación de infracción administrativa. De otro lado, en el 35-2020 se emitieron pues ciertas medidas para facilitar la facturación y el pago de los servicios públicos de telecomunicaciones. En realidad el decreto de urgencia 35-2020 contiene, por decirlo así, cuatro tipos de categorías de medidas. La primera medida es medidas económicas que permitan la reprogramación y el fraccionamiento de los pagos y recibos. En otras palabras, se establece que las empresas pueden establecer facilidades de pago y fraccionamiento de recibos, pueden establecer o proponer reducción de prestaciones. En el caso de servicios públicos de telecomunicaciones, esas tenían que ser ofrecidas hasta determinado momento y publicadas en la página web para que pudieran ser aplicadas, igual que las facilidades de pago y fraccionamiento de recibos. Y la posibilidad de sustituir la entrega física de los recibos por medios alternativos, aún así estos no hubieran sido solicitados por los abonados. En otros aspectos estuviera supuesto, por ejemplo, para las empresas operadoras, en cumplimiento de condiciones de uso. Sin embargo, aquí este tema se ha sido levantado temporalmente. Para posibilitar en todo caso a las empresas de telecomunicaciones también enfrentar ciertas necesidades, por ejemplo, como dar prioridad al tráfico de telecomunicaciones para sectores, para entidades públicas, y sobre todo las entidades de salud, y justamente para enfrentar las limitaciones propias de las medidas que se adoptan como parte de la emergencia sanitaria, se estableció una flexibilización temporal también en el régimen normativo en materia de calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones. En concreto, la inaplicación del Reglamento General de Calidad de Servicios Públicos de Telecomunicaciones durante el plazo de vigencia del estado de emergencia. Importante, el estado de emergencia, no de la emergencia sanitaria, que se extiende inclusive hoy por hoy un poco más. Ahora, sin embargo, ¿esta es una exclusión total del Reglamento de Calidad? No. Está limitada a que se trate de, pues, las empresas operadoras incurran en incumplimientos del Reglamento de Calidad, pero que sean, uno, por eventos no imputables, y segundo, que los eventos no imputables estén relacionados con medidas o restricciones emitidas en el estado de emergencia. Son aquellos incumplimientos derivados específicamente de medidas dictadas en el estado de emergencia, como por ejemplo restricciones de tránsito, aplicación de protocolos sanitarios, y a su vez también por los efectos causados por el COVID, por ejemplo, presencia de pandemia, que obligue pues a retirar una cuadrilla de trabajadores que estén vinculados con la persona que fue detectada con COVID o que preventivamente se le puso en una prueba. Entonces, ciertamente hay un relajamiento, por eso decir, no un relajamiento, sino en todo caso una flexibilización de las condiciones de calidad, pero sujeta a límites bastante estrictos que creemos pueden ser un poco más gravosos de lo que podrían parecer en un principio. Se priorizó el tráfico de telecomunicación de entidades públicas y se ha buscado pues brindar mayor conectividad ante el periodo de estado de emergencia nacional. En complemento con el decreto de urgencia, el OCITEL emitió también medidas similares. Por ejemplo, la prohibición de dar la baja o suspensión del servicio. Esto se produciría únicamente después de que termine el estado de emergencia y concluido el periodo de gracia que eventualmente contemplan las empresas operadoras de acuerdo a sus condiciones generales para prestación de servicios. Luego, se estableció también que la atención de los problemas de calidad y canales de atención por fallas o averías, de preferencia sean atendidos por canales virtuales. Esto ha generado algunos problemas, porque ciertamente hay averías que requieren presencia física para atender las redes. No olvidemos que no todos tenemos redes inalámbricas, tenemos bastantes redes alámbricas y conexión a red física. Después han establecido protocolos para que ellos se lleven bajo unas condiciones mínimas de seguridad, pero en un primer momento pudo haber esto ocasionado cierto malestar. A su vez también obligaciones de gestión de tráfico, y se exceptúan algunas obligaciones también a las empresas operadoras, como por ejemplo el plazo de entrega de los recibos, el plazo también de cierta entrega de información obligatoria o CITEL, que es como parte del ejercicio de la potestad supervisora, o como ciertos requerimientos formulados por unidades orgánicas, ¿no? La idea es que fluya en todo caso de preferencia la prestación continua de los servicios. Asimismo, el OCITEL dictó pues medidas tendientes a facilitar la teleeducación,
ciertamente como consecuencia de la emergencia sanitaria, se han suspendido las clases presenciales a nivel nacional, y el teletrabajo, y también el teletrabajo remoto a entidades públicas y privadas, porque es parte de las medidas de emergencia sanitaria. Se ha dispuesto pues el fomento de este tipo de teletrabajo, que inclusive puede extenderse más para aquellos segmentos de población de riesgo. Finalmente también se dispusieron medidas complementarias en materia de fraccionamiento de pago, reducción de prestaciones, priorización de tráfico, entre otras. Importante también, ya mencionaba el tema de las averías, que se estableció estos protocolos para atención presencial. Hay una prohibición también, por ejemplo, de realizar altas de servicios o portaciones bajo ninguna modalidad de canal de atención, salvo pues el caso de entidades públicas o privadas que prestan servicios públicos esenciales, ¿no? Por ejemplo, se informaba que había bastante incidencia por parte del personal médico de salud que se está informándose para atender justamente temas de pandemias a través sobre todo del acceso a internet y mensajería. Sin embargo, posteriormente, lamentablemente ha sido una legislación en todo caso que ha ido creciendo o modificándose con el tiempo. Se han habilitado supuestos de portabilidad numérica, esto también para mantener la continuidad en el servicio. Posibles entregas de servicios públicos de delivery, con chips con autoactivación, acceso a internet fijo inalámbrico, distribución de radiodifusión, cable alámbrico. Ciertamente, y la obligación de informar las altas también ha sido diferida, ¿no? Ha sido diferida después de finalizado el periodo de aislamiento social obligatorio por estado de emergencia, 20 días hábiles. Ello con la finalidad, pues, de que solamente aquellas obligaciones que sean de estricto cumplimiento se mantengan durante la vigencia de este estado de excepción. Ahora bien, específicamente para el caso de los titulares de la prestación de servicio de radiodifusión y del servicio privado de telecomunicaciones, se establecieron ciertas suspensión temporal de obligaciones de este tipo de empresas. No estamos ahorita en empresas de servicios públicos, sino básicamente el tema de radiodifusión y servicio privado. ¿Pero por qué me parece importante? Porque durante el tema de estado de emergencia, estos vehículos ciertamente son sumamente importantes tanto para mantener informada con la población o como para seguir, por ejemplo, con la prestación del servicio educativo remoto o a distancia, ¿no? ¿Qué obligaciones, por ejemplo, han sido diferidas? El cumplimiento de plazo por subsanación de requisitos, suscripción de contratos, presentación de cartas de fianza, revisión de información, por ejemplo, prórroga para el pago del derecho de canon. A su vez también tenemos que tener en cuenta que hay una brecha importante a la infraestructura de telecomunicaciones, al igual que en otros servicios existentes en nuestro país, pese a que más de la mitad de la población y la mitad de los usuarios se encuentran concentrados en Lima Metropolitana. Ciertamente hay deficiencias que tienen que ser salvadas, y lo que se ha previsto, a su vez también, entre otras, es el acceso temporal de asignación espectro radioeléctrico, ¿no? Para los concesionarios que presten servicios públicos portadores o servicios finales de telecomunicaciones en el marco de la emergencia sanitaria. Es importante tener en cuenta que se trata de una asignación temporal que está prevista para durar, en principio, no mayor de 6 meses, que pudieran ser prorrogables por la única vez, o cuando mucho, mientras que dure el estado de emergencia o emergencia sanitaria. Pero entre todo, no más allá de 6 meses, prorrogables única vez. Esta asignación temporal se ha previsto un procedimiento específico para que se lleve a cabo. Se exime temporalmente también del pago del canon. Se pueden emitir mandatos de uso compartido de infraestructura a aquellos beneficiarios, entre otros. Y a su vez también... Quedan 4 minutos. Perfecto, muchas gracias. Y a su vez también, en forma complementaria, se han establecido medidas que facilitan la instalación de infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones como consecuencia de la emergencia sanitaria. En concreto, estamos ante un régimen de aprobación automática que sustituye temporalmente o exceptúa, mejor dicho, temporalmente al régimen actualmente vigente por la ley 29022. La idea es superar el déficit de infraestructura, sobre todo, por ejemplo, en el caso de estaciones base, pero que no obsta a un control posterior. Un tema importante a tener en cuenta es, finalmente,
se han dado medidas también para facilitar la gestión de las centrales de emergencia. Y ante todo esto, ¿cuál es la fiscalización fundamentalmente que está realizando OCIPTEL? Hoy por hoy, OCIPTEL estaría realizando una fiscalización fundamentalmente de recepción de información por parte de las empresas reguladoras, salvo aquellos casos en los cuales ésta se haya sido diferido a posterior, en todo caso, de una vez concluido el estado de emergencia. La verdad, espero no haberlos atosigado mucho con este breve pantallazo de las principales medidas en materia de sector de telecomunicaciones. Y nada, queda a su disposición para cualquier consulta o pregunta adicional, y desde ya les agradezco mucho, muy contento de estar en este evento con tan dignos profesionales. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, Willy, por tu presentación, muy clara, por cierto. Y finalmente quiero pasarle el tema al profesor Ramón Guapaya para que nos comente un poco también sobre las principales medidas implementadas por el Gobierno Nacional a efectos de garantizar los servicios públicos en el sector de energía. Profesor Guapaya, tiene la palabra. Hola Piero, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Todo bien, doctor, se le escucha. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias a Peruvian Regulatory Law, a los colegas con los que comparto esta mesa. Voy a ver si justo acabo de recuperar el internet. No voy a decir la operadora, pero se fue casi toda la mañana el internet por donde vivo. Pero bien, gracias. Estar con Willy, con Juan, grandes amigos, con Carlos, grandes amigos que no veo hace tiempo, pero le mando un gran abrazo virtual. Bien, a ver, creo que sí, ahora sí tengo la conexión. Bien, bueno, es interesante esto porque, digamos, pese a toda la emergencia y a toda, digamos, la situación tan complicada que estamos viviendo, bien, lo importante es ratificar la esencialidad de los servicios públicos, ¿no? Fundamentalmente, digamos, al menos lo que la norma nuestra de emergencia llamamos servicios esenciales, que no están solamente circunscritos a los servicios públicos económicos. Porque en buena cuenta, digamos, siempre tenemos, digamos, no calza, digamos, expresamente el concepto de servicio esencial para la legislación peruana con lo que son servicios públicos, digamos, económicos, servicios públicos esenciales como las telecomunicaciones, la energía eléctrica o el gas natural, por ejemplo, el mismo agua y saneamiento, por ejemplo. Ante eso, digamos, más allá de disputas terminológicas y conceptuales, es que el concepto de servicios esenciales durante la emergencia es mayor, digamos. Igual, digamos que finalmente, llámese como se llame, hay todo un tema vinculado a lo que es la continuidad y la regularidad de los servicios. Y claro, lo que señalaba Willy, y la verdad es interesante, los reguladores han, digamos, respondido frente a los retos que ha planteado este tema de la emergencia, pero sin embargo hay algunas cosas, digamos, que pueden ser discutibles o, digamos, o que suscitan la reflexión, por ejemplo. Yo quiero tomar la posta a lo que decía Willy, por ejemplo, y señalar solamente un tema que a mí me llama la atención particularmente. El tema de que, por ejemplo, CITEL ha implementado una mesa de partes virtual y ha sacado unas reglas el domingo pasado, el domingo 13, una decisión extraordinaria del peruano. CITEL es nuestro regulador de las telecomunicaciones y ha establecido la obligatoriedad de unas notificaciones electrónicas y además una obligatoriedad para los operadores de usar los medios electrónicos. Pero el tema es que ahí hay un punto de discrepancia porque la Ley de Procedimiento General, el artículo 20.4 de la ley, su última reforma por el Decreto Legislativo 1452, ha establecido claramente que toda modalidad de notificación electrónica requiere expresamente de la conformidad del administrado. O sea, hay un tema bien importante con respecto a la obligatoriedad de la notificación electrónica. Desde el punto de vista dogmático, en España, por ejemplo, que tiene ese tema, se parte de un principio de consentimiento, por ejemplo. ¿Ya? Porque si no, de lo contrario, la carga de acceder a la información se traslada al administrado cuando en realidad la obligación de notificar y de que esa comunicación llegue al administrado es de la administración. No que el administrado esté todos los días pendiente si le llega un correo electrónico o si le llegó algo a la casilla electrónica habilitada. Por eso es que se requiere su consentimiento de que él, digamos, se compromete a ver esto. En cambio, esto ha sido hecho de manera obligatoria, por ejemplo. Yo comprendo que estamos en emergencia y eso, pero me preocupa que una resolución, digamos, de nivel administrativo que ni siquiera tiene rango reglamentario,
pretenda alterar el sistema de la ley de procedimiento, por ejemplo. Hay algunos que han sacado decretos supremos, como Produce, por ejemplo, pero igual me queda claro que no, por un tema de jerarquía y de competencia, no podrían hacerlo ni por decreto supremo ni por resolución del organismo regulador. Entonces, ahí hay un punto bastante discutible, que solamente complementa la excelente exposición que ha hecho Willy en general sobre la materia. Pero bien, a mí me toca hablar de energía y a eso me aboco, ¿ya? El tema es que frente a la cuestión, digamos, de garantizar la continuidad y la regularidad, hay dos temas. Primero, el tema de lo que es el pago del servicio, ¿no? Salió un decreto de urgencia específico, digamos, me parece que es el 035, creo, que estableció un régimen especial, digamos, para el pago de servicios públicos, por ejemplo. Entonces hay un tema porque, claro, hay una situación complicada de las personas que no pueden pagar el servicio. Por ejemplo, tanto usuarios estrictamente residenciales, digamos, clientes regulados, y clientes también, digamos, que siendo regulados tienen una gran capacidad de demanda. Por ejemplo, como ustedes saben, en la ley eléctrica peruana, a partir de la ley 28832, digamos, hay la posibilidad de ser cliente regulado hasta cierto tope, me parece que es 200 kilovatios, y a partir de ahí hasta 2 megavatios mensuales de consumo de potencia de energía, puedes, digamos, optar por ser cliente libre o ser regulado, por ejemplo. Hay muchas empresas, por producto de los cambios y fluctuaciones de precio, que, por ejemplo, dejaron de ser clientes libres y se convirtieron en clientes regulados. El tema es que las distribuidoras ahorita están enfrentando un problema porque, digamos, de no solamente muchas personas que no están pagando efectivamente las facturas, sino también hay un problema con las empresas que también, siendo clientes industriales, han bajado su consumo enormemente y además algunas no pagan tampoco. O sea, la cadena de pagos, nadie lo está diciendo de repente con tanta claridad, pero creo que la cadena de pagos está siendo afectada últimamente. Entonces, ese punto es importante porque el decreto de urgencia ha señalado, lo que hizo fue establecer unas medidas específicas, pero solo para usuarios residenciales con un bajo nivel de consumo, por ejemplo. Entonces, a diferencia de otros países, nosotros no hemos anulado la posibilidad, digamos, de corte para los usuarios. Lo que se ha hecho, digamos, es señalar que las empresas distribuidoras no cortarán a aquellos que tengan un consumo, me parece que hasta 100 kilovatios, me parece, o algo menos de repente, que tengan consumo y que estén en unas zonas, digamos, tarifarias donde efectivamente la persona tenga un bajo consumo y además estén dentro de más o menos de los alcances de las zonas donde no hay mucho consumo de energía y tampoco tanta capacidad económica, por ejemplo. Entonces se ha buscado ayudar y tratar de mantener la continuidad y regularidad para los usuarios de las zonas vulnerables, pero en el resto, digamos, no. Y eso tiene un sentido porque, digamos, es un problema general de afectación de cadena de pagos y donde los que más consumen están dejando de pagar, porque, ojo, la realidad de las empresas reguladas es que muchas empresas, muchos centros comerciales, muchas industrias pequeñas han dejado de producir. Y eso genera un problema bastante grave porque, efectivamente, digamos, hay empresas que han visto bajar al mínimo su atención industrial, porque acuérdense que en la emergencia solo están funcionando las empresas que están autorizadas expresamente a prestar servicios esenciales y algunos conexos, por ejemplo, por el margen de acción que deja el Decreto Supremo 044 que declaró la emergencia. Entonces ahí tenemos un tema, porque si no pagan los usuarios que más consumen, efectivamente, justamente hay una disminución efectiva de los consumos. Aun cuando señalen que se puede facturar por promedios, porque las lecturas, digamos, presenciales están prohibidas por lo que señala el protocolo de supervisión que ha aprobado Sinarmin, lo cierto es que las empresas pues están sufriendo problemas, digamos, ya de efectivamente empresas que no están pagando, porque si no produzco y no tengo ingresos, tampoco pago, por ejemplo. Entonces ahí hay un tema. Ahora, poco a poco está empezando a surgir la reactivación económica por parte de lo que está diciendo el gobierno, pero efectivamente, digamos, hasta que se llegue a implementar y llegue, digamos, a recomponer, digamos, la cuestión, digamos, del consumo, va a ser bastante complicada, por ejemplo. Entonces, tenemos, digamos, unas disposiciones que hoy en día, digamos, están diseñadas específicamente para usuarios vulnerables, pero no para la generalidad, por ejemplo. Y además, lo que se ha invocado es que a los que pueden pagar, porque hay personas, digamos, efectivamente que siguen recibiendo ingresos, que tienen trabajo formal, entonces que sigan pagando sus facturas, ¿no? Porque un poco la idea es esa, digamos, no romper o no afectar más la cadena de pagos que, digamos, está siendo bastante afectada. Eso por un lado. Entonces, la cadena de pagos no se debe romper porque se garantiza la sostenibilidad económico-financiera de las empresas para que puedan seguir prestando servicios. Nosotros tenemos un modelo eléctrico liberalizado, donde las empresas dependen exclusivamente de tarifas.
O sea, no dependen de ayudas del gobierno ni de subsidios del gobierno. O sea, eso es un tema, digamos, que hay que ver, porque además, en el ámbito de la distribución, las tarifas se fijan cada 4 años. Hay ingresos esperados que están en función a inversiones ya hechas, que tienen que recuperarse justamente para garantizar la continuidad del servicio. Pero no es un tema de decir, oigan, se trata de por las empresas, no, sino es que ya la tarifa está diseñada y planteada, menos para la distribución, que, digamos, los ingresos se recuperen en 4 años. Entonces, hay que ser, digamos, conscientes también, porque si no, no queremos perder el servicio, que sería lo más grave, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay un tema importante que tener en cuenta. Ahora, también inclusive en toda la cadena, porque también en transmisión los precios se fijan cada año también. Entonces hay empresas que han invertido líneas de transmisión que permiten soportar el tránsito de la energía de donde se produce hacia las zonas de distribución, hacia las zonas urbanas, y justamente también están viendo afectadas con todo ello, por ejemplo. Y además ya están habiendo problemas con los cargos regulatorios, porque al no pagar los clientes, justamente los distribuidores y los generadores captan los ingresos, digamos, de los cargos regulatorios. Y al no completar ya están empezando a haber problemas, porque dicen, oye, yo soy recaudador de cargos, no tengo que poner de mi dinero para pagar los cargos que normalmente van a la transmisión de las energías renovables. Entonces, ahí hay un tema también que está haciendo, digamos, está empezando ya a, de repente, si sigue esta situación, siguen habiendo todavía la cuarentena, siguen paradas varias actividades económicas, entonces va a empezar a haber, digamos, un problema ya fuerte, digamos, que va a impactar en el sistema, digamos, eléctrico. Nosotros, como a diferencia de Europa, no tenemos ayudas públicas del Estado, digamos, para el sector. Entonces ya hay que pensar un poco en eso, porque de repente, si el gobierno quiere seguir en esta situación de derivar de 035 o ampliarla, va a tener, digamos, que establecer también algún tipo de medidas económicas de compensación, seguramente, porque finalmente mucha gente discute si esto es un caso de fuerza mayor o de un tema hecho del príncipe, por ejemplo, pero a mí me queda claro que la fuerza mayor no tiene efectos compensatorios y yo no la emplearía para este caso, sino en estricto, cuando el Estado adopte medidas de este carácter, se trata de un tema hecho del príncipe, por ejemplo. Y si este hecho del príncipe afecta el equilibrio económico-financiero que está en los contratos de concesión y en el marco regulatorio, entonces, digamos, debería haber algún tipo de socialización de pérdidas por parte del Estado. No cabe otra cosa, por ejemplo. Y ahí, bueno, he adelantado una posición que es más contractual, pero digamos que hay que tomar en cuenta y abrir el debate, porque en otros lados mucha gente se quiere coger de la fuerza mayor para decir que, digamos, es un tema que no genera compensaciones para nadie. Pero me queda claro que un hecho que es, digamos, que está afectando a toda una sociedad entera implicaría una socialización de pérdidas, por ejemplo. Esto en cuanto al tema económico. Ahora, en cuanto al tema de garantía de la sostenibilidad y del servicio, hay un tema importante también con respecto a la labor del regulador. El regulador ha sacado un protocolo de supervisión, nuestro regulador Sinermin, que creo, digamos, que más allá de algunas dudas interpretativas con respecto a los cómputos de plazos que han hecho, por ejemplo, para los procedimientos y demás, digamos, lo que busca es priorizar la supervisión, digamos, de gabinete, porque tampoco se busca, digamos, atosigar a las empresas, porque hoy en día las empresas están funcionando también a media máquina, porque tienen que garantizar la operatividad de los servicios, la continuidad, pero no pueden desplazar trabajadores como en una situación normal, por ejemplo. También por el tema de que sus oficinas están cerradas, las oficinas comerciales están cerradas, y eso. Por ejemplo, en el protocolo se han adoptado medidas como que no va a haber, digamos, directamente mediciones, digamos, presenciales que se hacen en los medidores de energía eléctrica, por ejemplo, y los de gas, porque, digamos, no pueden circular las cuadrillas que normalmente se subcontratan para hacer esas mediciones, por ejemplo. Entonces hay un tema, digamos, también de calzar la continuidad y la regularidad del servicio, la necesidad de supervisar la continuidad del servicio, que está enfocada en el protocolo Sinermin, pero también los efectos de la emergencia, porque los efectos de la emergencia hacen específicamente que las empresas no puedan disponer del personal que, digamos, con el que tiene que trabajar normalmente para atender, digamos, supervisiones, o de repente inclusive para poder siquiera salir, digamos, a realizar la medición del servicio. Por eso es que se ha autorizado la facturación por promedio en el decreto de urgencia 035, me parece. Entonces, eso es un poco la idea. Ahora, es importante que se enfatice la supervisión en gabinete. Entiendo que siguen los requerimientos de información del regulador, pero todos vinculados a la continuidad de los servicios eléctricos, por ejemplo. Entonces, no cabe ahorita que el regulador, por ejemplo, se ponga a, digamos, a hacer requerimientos con temas, digamos, estrictamente formales que no estén vinculados a la continuidad del servicio, por ejemplo.
Y eso lo ha dejado claro Sinarmin, no solo en el protocolo, sino también en cartas específicas dirigidas a empresas reguladas donde les ha señalado eso. Efectivamente, digamos, al operar la suspensión de plazos de procedimientos de toda índole señalada por el decreto de urgencia 029-2020, que acaba de ser prorrogado por el artículo 12 del decreto del decreto de urgencia 053-2020, entonces queda más que claro que, digamos, la labor del regulador tiene que, digamos, centrarse específicamente en la continuidad del servicio y no, digamos, en aspectos colaterales que nada tienen que ver efectivamente, digamos, con esa continuidad. Porque también hay que comprender situaciones, pues puede haber trabajo remoto, pero ni siquiera los trabajadores pueden acceder a la empresa a recabar información, a digitalizarla de repente, etcétera. Entonces hay que también comprender el efecto de la emergencia, mientras siga, y ahora ha sido ampliada, digamos, 2 semanas más, eso impide circulación de personas, salvo, digamos, las personas que estén autorizadas para realizar las actividades esenciales. Entonces hay que también tener un poquito de razonabilidad en esto, no, o sea, no un poquito, sino aplicar la razonabilidad expresamente por parte del organismo regulador en estos puntos, por ejemplo. Entonces me parece bastante importante que Sinarmin haya sacado un protocolo para esa racionalización. Hasta donde entiendo, también se ha limitado mucho porque también se trata de cuidar al personal del regulador, porque de repente, imagínense que va a una cuadrilla a hacer una supervisión y se termina, digamos, contagiando de repente por cualquier, digamos, albur del destino. Entonces eso va a generar, digamos, una serie de afectaciones que, digamos, escapan al control de cualquiera, por ejemplo. Entonces por eso es que la supervisión remota o por gabinete de la continuidad se tiene que hacer. Además, que finalmente la operación eléctrica se hace en tiempo real, se hace con el sistema SCADA, con los COEs y con, digamos, que están monitoreando, digamos, el servicio permanentemente. Entonces, bastaría con acceso a esos sistemas para que el recado de información por vía virtual para hacer ese seguimiento. Porque si no, digamos, sería abiertamente irrazonable y desproporcionado exigir la presencia física de inspectores o supervisores cuando en verdad estamos en la situación de emergencia. Y hasta que esta levante, va a ser bastante difícil que se pueda, digamos, recuperar el ámbito de supervisión normal, digamos, ¿no? Entonces, es importante eso. Y además también, culminar un poco esto, no sé cuánto tiempo me queda, Piero, pero señalando... 3 minutos, doctor. Perdón, gracias, sí. Señalando que el tema sancionador también tiene que ser, digamos, primero el tema sancionador. El tema sancionador tiene que ser razonable también. Hay que entender que, digamos, las empresas no tienen la capacidad de movilización de personal y medios que tienen en una situación normal. También hay que ser razonable por ahí, porque de repente van a decir, no, pero ¿por qué, digamos, por qué ser razonables? Porque justamente, mediando una situación excepcional, están cumpliendo con la obligación principal del servicio público, que es la continuidad y la regularidad. Entonces, hay que atender a eso. En un entorno donde la continuidad y la regularidad están siendo el objetivo principal de la regla de servicios públicos, y además en un entorno donde ni siquiera los ingresos están, digamos, siendo adecuados a la tarifa que el mismo Estado aprobó, porque el Estado aprobó una tarifa para hacer una proyección tarifaria, ingresos que efectivamente cubran los costos de inversión y mantenimiento de las redes. Entonces, si ni siquiera se reciben los ingresos que justamente permiten efectivamente prestar el servicio, entonces también la supervisión no puede desembocar, digamos, en sancionadores por quítame estas pajas, porque también hay que comprender que efectivamente la capacidad sancionadora del Estado tiene que ser razonable, definitivamente. Entonces no puede, digamos, apenas, hoy, un momento, ahorita no va a haber sancionadores porque estamos suspendidos, pero apenas se levanta la emergencia, empecemos la danza de los sancionadores nuevamente. No tiene sentido. No tiene sentido. Hay que considerar, digamos, los efectos de esta situación, digamos, viéndolo caso por caso y viendo si es que efectivamente merece la pena o no. Acuérdense que la Ley de Procedimiento General, la parte del principio de razonabilidad, y no me refiero, ojo, a la lectura parcial que hacen algunos, porque el principio de razonabilidad está en 2 partes de la ley. Está en el artículo 4 del título preliminar y está en el artículo 248, numeral 3. Y la versión del principio de razonabilidad que está efectivamente en el numeral, en el artículo 4 del título preliminar, señala expresamente que la entidad pública, digamos, tiene que aplicar la razonabilidad cuando califica las infracciones y además cuando efectivamente impone sanciones. Entonces, me interesa mucho el tema de calificar infracciones, porque efectivamente ahí yo creo que hay eso es un tema discutible en el derecho sancionador, pero para mí hay una discrecionalidad
ojo que estaba en los antiguos reglamentos de supervisión y sanción de Sinarmin. Recuerdo expresamente los reglamentos del 2007 y del 2009. Que cuando se veía una infracción que no era de entidad que amerita iniciar un sancionador, entonces discrecionalmente el regulador imponía una correctiva, por ejemplo. Y no necesariamente tenía que empezar a iniciar toda una parafernalia punitiva, considerando las especiales situaciones que vivimos hoy. Entonces me parece a mí que hay que rescatar, en este tiempo, hay que rescatar los principios, y el principio de razonabilidad es un tema que hay que ver y, digamos, y tener en cuenta bastante. Ahora, un tema final. Ahora, ya salieron los protocolos de seguridad para el sector, digamos, eléctrico, minero y hidrocarburos. Entiendo que el protocolo del Ministerio de Energía y Minas solo está refiriéndose a obras, digamos, del Plan Nacional de Infraestructura, lo que es electricidad, por ejemplo. Pero en general, digamos, las empresas eléctricas ahora, cuando vuelvan a operar en su atención normal, y lo mismo va para Telecom y demás, tienen que cumplir las exigencias de esta RM 239-2020 del Ministerio de Salud y otras normas complementarias para, digamos, garantizar no solo la seguridad de sus trabajadores y sus operarios y contratistas, sino también del público cuando empiece, digamos, a generarse nuevamente una atención al público. Entonces hay un tema, estas nuevas medidas de seguridad, estas nuevas medidas que van a tener que tomar de priorizar trabajos por turnos, etcétera, y establecer zonas demarcadas, reconfigurar su atención comercial, por ejemplo. ¿Quién paga eso? Por ejemplo. Hay un tema del príncipe también, creo, nuevamente, porque está habiendo una serie de normas que van a cambiar ese sistema y la tarifa, digamos, no está adecuada para eso, por ejemplo. Entonces debería pensarse, digamos, de repente, o hay algún tipo de medida estatal de apoyo específico para esto, o, digamos, abrir, digamos, por norma una readecuación tarifaria, porque finalmente las empresas en el modelo eléctrico reciben efectivamente, ¿no? Y en el de gas también, no reciben efectivamente una compensación por los costos de inversión y de operación y mantenimiento, más la ganancia, digamos, que es de la tasa de retorno en la ley eléctrica, por ejemplo. Entonces, efectivamente, no se trata de decir, bueno, ahora hay nuevas normas, hay que adecuarse, sino que también en un entorno de empresas reguladas, la cuestión es, cuando la empresa invierte algo controlado y aprobado por el regulador, no lo invierte porque le da la gana. Entonces, efectivamente, ahí hay un tema vinculado a quién va a pagar la factura de los nuevos sobrecostos que se van a generar, digamos, en las empresas a partir de la nueva legislación COVID-19 sanitaria de seguridad y salud y higiene del trabajo, por ejemplo. Entonces, ahí hay un tema, me parece también importante que tener en cuenta, digamos, de cara a lo que efectivamente va a pasar en el futuro próximo. O sea, hay una agenda regulatoria que seguramente se va a abrir y va a ser interesante, digamos, discutir y ver, porque finalmente se comprende efectivamente la labor que hacen los reguladores, es una labor, digamos, digna de encomio, pero también hay que ajustarla, digamos, no a un tema de sentimientos o emociones, sino a la realidad de los servicios, que lo importante, digamos, es la continuidad de regularidad y además pensar, no son los usuarios que están, sino los usuarios que vienen, porque la continuidad y confiabilidad del servicio y su regularidad no son pensadas para los usuarios actuales, sino también para los nuevos que vienen. Entonces, si malogramos el servicio con normas populistas, entonces, digamos luego, ¿cómo vamos a atender a los que vienen? Nuestro país todavía tiene brechas enormes de acceso a los servicios públicos, sobre todo en el ámbito urbano-rural, y en el ámbito rural, entonces tenemos que garantizar el servicio para que justamente este sea prestado de manera efectiva, ¿no? Eso es un poco lo que quería compartir con ustedes. Preguntas, encantado. Gracias nuevamente a mis colegas, gracias Piero por la moderación y a Perú Regulatorio y luego por la invitación. Gracias. Muchas gracias, profesor Guapaya, por su brillante exposición. Ahora procederemos a iniciar el bloque de preguntas de la siguiente manera. Preguntas dirigidas al profesor Carlos Villanueva. Son dos. Empiezo con la primera. ¿Se podría decir que el marco normativo vigente ha sido insuficiente para que el gobierno federal pudiera presentar mejores resultados en torno a las acciones bajo su responsabilidad para atender la pandemia? Muchas gracias, Piero. Agradezco la pregunta. Bueno, me parece que las estupendas exposiciones de mis colegas del panel ponen en evidencia las limitaciones del marco normativo emitido por las autoridades mexicanas. Evidentemente hay enormes huecos normativos. Creo que
que la autoridad administrativa en México no está considerando muchas circunstancias relacionadas con la continuidad económica, regímenes de excepción para actividades esenciales, específicamente en materia de servicios públicos. Claramente, como ustedes pudieron apreciar en mi presentación, más allá de este decreto de limitación tarifaria en materia de suministro eléctrico, no hay ninguna otra disposición que establezca excepciones o facilidades para el pago de las facturas derivadas de la prestación de servicios. Cabe aclarar, efectivamente, con la intención de sujetarme al tiempo otorgado para la exposición, suprimí o no mencioné una serie de conceptos que mis colegas han señalado muy atinadamente. En el caso de mi querido amigo el profesor Guapaya, efectivamente el sector eléctrico tiene una enorme complejidad actualmente en México, pero tiene una importante participación del Estado aún, dado que la reforma en materia de electricidad se encuentra en pleno proceso de implementación. Es decir, este decreto de facilidades tarifarias se encuentra acotado a un grupo específico, que son los usuarios del servicio domiciliario. Por tanto, deja fuera a muchísimas modalidades de usuarios cuyas tarifas son establecidas o aprobadas por la Comisión Reguladora de Energía y que no han sido objeto de ajuste o modificación. Esto, evidentemente, tanto en el sector eléctrico como en los demás sectores, telecomunicaciones particularmente, donde existe una amplia participación del sector privado, pues supone el problema de, bueno, cómo compensamos o cómo limitar la afectación a las empresas derivadas precisamente de esa eventual irrupción o afectación de la cadena de pagos a la que se referencia el profesor Guapaya. Nada de eso está definido en este momento. Yo he en otras conferencias que, en mi opinión, en México estamos en estos momentos apurados, atendiendo la inmediatez, la urgencia de la crisis sanitaria de salud pública que presenta la enfermedad, pero no se está poniendo atención a la enorme crisis económica que va a venir con posterioridad y que permanecerá durante mucho tiempo y que van a ser indispensable la intervención estatal. ¿A través de qué? Pues de las herramientas que el derecho administrativo provee para la intervención económica, de todas las técnicas que conocemos, tanto servicio público como la actividad de fomento, como la actividad industrial del propio Estado. Es decir, el Estado tendrá que ser ingenioso y hacer un uso prudente de todo el instrumental jurídico del que dispone. ¿Qué pasa en México? Se va a utilizar, es una cuestión a la que no quisiera yo entrar porque va más allá de consideraciones estrictamente jurídicas, que son a las que yo quisiera acotarme, como en la maravillosa descripción que hace el profesor Estupenengo de la evolución histórica del tema en la Argentina. Bueno, nosotros en México en este momento también nos encontramos inmersos en un cambio de gobierno que ha supuesto una modificación ideológica con respecto a las formas de operación, a los esquemas jurídicos implementados con anterioridad, de tal manera que hay un enorme espacio de incertidumbre jurídica, hay un problema de confianza, hay un problema de cumplimiento del Estado de Derecho, donde no hay una certeza, sobre todo para las empresas. Los apoyos que el gobierno federal parece dispuesto a otorgar están claramente orientados hacia sectores vulnerables de la población, hacia las personas. No parece haber una voluntad o una intención de dar apoyos institucionales a sectores organizados, sean estos servicios públicos, actividades de interés general. No lo mencioné durante mi participación porque me pareció que no tenía relación inmediata con el tema que tratábamos, pero bueno, dentro de las medidas adoptadas, el propio presidente de la República emitió un decreto anunciando una serie de medidas económicas para atender la emergencia, en la que no hay ninguna referencia a estos sectores. Simplemente prioriza los programas prioritarios de gobierno a los que destinarán recursos, hace referencia a diversas medidas que se aplicarán al interior de la administración pública, pero hasta estos momentos, más allá de apoyos focalizados en sectores como son programas de asistencia social, créditos para micro, pequeñas y medianas empresas, programas de facilidades de pago que implican el diferimiento de aportaciones de seguridad social,
con tasas de interés que no son precisamente baratas, no parece haber mayores medidas. Me parece que carecemos en México de la densidad, de la profundidad, de la claridad que se puede apreciar en las medidas normativas o regulatorias que han presentado mis colegas de la mesa. Muchas gracias, profesor Carlos. Por temas de tiempo, voy a seleccionar las preguntas más importantes y quisiera pasar con Willy, ¿de acuerdo? Agradezco la participación. Gracias, profesor Carlos Villanueva. Una pregunta para Willy, de Carmen Jara. ¿El cambio del servicio de emergencia por parte de los operadores atenta contra el principio de calidad en los servicios públicos de telecomunicaciones? ¿Willy? No se te escucha, Willy, no se te escucha. Perdón. La respuesta la resolví en privado, pero puedo decir simplemente que efectivamente la norma de calidad está exceptuada durante la emergencia sanitaria, el estado de emergencia, bajo los rangos establecidos en la normativa que comentamos hace un momento. Perfecto. Le traslado otra pregunta al profesor Estupenengo, de José Aparicio. ¿Cómo se puede conllevar la situación de que no sean entes autónomos los entes reguladores? ¿Cómo se logra la imparcialidad? Bueno, muchas gracias por la pregunta. En la Argentina desde el principio de los 90, cuando se privatizaron los servicios públicos y se inauguraron los entes reguladores, ya de por sí siempre se cuestionó su independencia del poder público, del poder político sobre todo, ya por el formato, porque fueron creados como entes descentralizados, como descentralizaciones, o sea, como entes autárquicos que tienen un vínculo de tutela con la administración, de manera que ya de por sí el formato, la organización que tienen, hizo que fueran cuestionados en cuanto a no tener una gran independencia. Ello sumado a la dependencia económica y otros factores hicieron que siempre fuese cuestionada, la independencia. De algún modo, la forma de designación de los directores por concurso, exigida por ley, atenúa un poco esta dependencia, claramente, pero en la práctica argentina hay que decir que fue insuficiente y de hecho hasta la propia Corte Suprema, en algunos célebres precedentes, como Ángel Estrada, Litoral Gas, etcétera, ha dicho que los entes reguladores carecen de las garantías de independencia e imparcialidad necesarias como para ser considerados a la hora de ejercer, por ejemplo, función jurisdiccional, tribunales administrativos. Entonces, la falta de independencia y del poder político, creo, y coincido con muchos autores argentinos, es uno de los grandes déficits de la regulación de los servicios públicos en la Argentina, y a mi modo de ver, también una de las razones por las cuales el sistema de privatizaciones en la República Argentina ha fallado, incluso ha sido la excusa y el motivo utilizado por algunos gobiernos para incluso volver atrás con el esquema de las privatizaciones y volver a una etapa de reestatizaciones, de manera que, respondiendo concretamente a la pregunta ¿cómo se puede convivir? Y la verdad que se convive pagando un precio muy alto, que es, la verdad, que no haya un control óptimo como sí hay, por ejemplo, en otros países de la región, y un control independiente, y eso a la larga repercute en el servicio y en la calidad de la prestación de servicio, en la realización de inversiones, etcétera, de manera que es un precio muy alto y se convive pagándolo. Muchas gracias, profesor Estupenengo. Una pregunta para el profesor Ramón Guapaya, de José Aparicio. Doctor Guapaya, si bien es cierto lo que menciona sobre el tema de las empresas y el apoyo estatal, dentro de esa consideración, ¿cómo se puede compaginar los intereses tanto de la entidad prestadora y el Estado? Precisamente, ahora último, como parte de las medidas adoptadas por el Estado para garantizar la continuidad de los servicios públicos, se ha dispuesto que los servicios de telecomunicaciones, electricidad y gas natural no podrán ser suspendidos por falta de pago, así como la posibilidad de fraccionar los recibos pendientes de pago. ¿Dónde quedó el interés de la entidad prestadora? Bien, sí, gracias por la pregunta. La verdad es que es bastante complicado eso, ¿no? Lo que pasa es que lamentablemente hay una tentación siempre, digamos, de decir, bueno, digamos, hay un problema social, entonces digamos que las empresas soporten, porque finalmente las empresas ganan dinero. Es un poco el pensamiento muchas veces que asalta, digamos, desde el punto de vista político. Pero, digamos, el gran logro del pueblo en general, pese, digamos, a cualquier bemol que pueda haber, así, digamos, mantener dentro de todo
la regulación dentro de estándares técnicos. Hoy en día estamos un poco complicados con eso. Es el ejemplo de esta ley, el tema de los peajes, es, digamos, de ejemplo clamoroso de lo que no deberíamos hacer nunca. Y además, o sea, lo contextualizo para los amigos que son de otros países, digamos. El Congreso acaba de dictar una ley por la cual se suspende el pago de peajes a los usuarios, digamos, durante la emergencia. Es una cosa, digamos, totalmente irracional que han hecho. No me preocupo más, digamos, de ello, pero en verdad es el ejemplo de la regulación negativa que puede haber, digamos, ¿no? O sea, la regulación tiene una finalidad de interés público, pero cuando se hace con fines eminentemente populistas y sin ningún tipo de análisis técnico, es una antirregulación, una regulación, digamos, realmente irracional. Entonces, eso es lo que no debemos hacer nunca. Y mal que bien, dentro de todos los servicios públicos pueden haber discusiones, pueden haber temas, digamos, siempre que a veces se enfrentan a los reguladores y a las empresas reguladas, pero en verdad, al menos hay una constante, digamos, de una regulación que, con pros y contras, es una regulación estable. Entonces, este tema nos está enfrentando un reto porque, digamos, el tema está siempre en la tentación. Bueno, no tenemos dinero en la economía, entonces, digamos, pero que se sigan prestando los servicios. El tema es que es complicado porque, como les digo, al menos hay sectores donde hay libertad, por ejemplo, como en la telefonía celular, porque hay libertad de precios, pero también hay competencia. Entonces, la competencia, digamos, normalmente amolda esto, digamos, en esta cuestión. Entonces, digamos, a pesar de estar en un mercado competitivo, el hecho de poner este tema del no corte, digamos, me parece a mí una medida desproporcionada. Creo yo que debería haberse, digamos, meditado un poco el tema y de repente hacer como, digamos, que atender a ciertos usuarios en sectores más vulnerables, pero no generalizar la medida, porque eso también, digamos, genera un tema. No se trata de decir, bueno, digamos, no estoy recibiendo servicios, y justamente lo que nos permite estar acá, por ejemplo, es el Internet. ¿Qué pasa si hay gente, digamos, que está usando la telefonía, está usando el Internet, inclusive sobrecargando la red, porque hay otros usuarios que no lo pueden usar, y sin pagar? Eso es algo, digamos, también que es bastante, digamos, complicado. Habría que atender a la situación. De repente, un fraccionamiento, un refinanciamiento de deudas, eso sería más plausible, pero una medida de no pago en general sería abiertamente perjudicial, pero nuevamente, no solo pensando en la situación actual, sino pensando en la sostenibilidad del servicio a futuro, y también que toda medida regulatoria va a tener un impacto no solo en el usuario presente, sino en el usuario futuro también. De repente, si las redes caen, si las empresas no pueden prestar la calidad, ¿cómo, o sea, si no puede haber calidad en la prestación de servicio, ¿cómo quiero competencia entonces, por ejemplo? Pues hay un tema, porque si bien es cierto, las normas de calidad están suspendidas, también digamos que más o menos es un alivio por ese lado. Lo cierto es que sin inversiones futuras, sin ingresos, no hay inversiones futuras, no hay mantenimiento, y con eso, digamos, se genera un problema peor para el servicio. Entonces ahí me parece, digamos, que una situación racional debería ser eso. Ahora, el decreto de urgencia, al menos en el ámbito eléctrico, lo que ha hecho es focalizar el tema del pago. Pero como les digo, más allá de la focalización de no cortar a aquellos usuarios vulnerables, el problema va más allá de eso. Porque aunque el Estado no lo diga, las empresas no están pagando, los usuarios no están pagando. Entonces el tema es, ¿qué va a pasar, digamos, cuando esa cadena sea afectada de manera tal, digamos, que efectivamente ya haya problemas mayores en la cadena de pago de las empresas? Entonces el sector eléctrico, acuérdense que es un sector que está desintegrado verticalmente, y donde también la cadena de pago se da entre lo que recibe el distribuidor, lo que pasa al transmisor, lo que pasa al generador, lo que se pasa al COE, los aportes al ministerio, los cargos regulatorios. Entonces la afectación de cadenas de pagos no solo afecta a una empresa, a la que da la cara, sino afecta a todo un sector. Entonces, digamos, llevarlo a un simplismo de decir, bueno, no paguemos la factura, es algo bastante peligroso, me parece a mí. Y debería, por eso, o sea, toda medida del Estado, digamos acá, es bien importante, esto tiene que ser analizada no solo, digamos, desde el punto de vista de la situación actual y de futuro, sino también de la proporcionalidad, razonabilidad económica, también de las medidas que toma el Estado, porque si no, podrían generar un daño que efectivamente debería ser compensado. Muchas gracias, profesor Ramón. Me indican la linterna que el tiempo nos ha ganado. Quisiera disculparme con las personas que han realizado preguntas y no se ha podido responder a las mismas. Quiero darle las gracias a PRL por la invitación, y las gracias a todos ustedes, Willy, Ramón, Juan, Carlos, por sus grandes exposiciones en la materia. Muchas gracias. Gracias a Bien. usted. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias Bien, a Program Regulation.
Para finalizar, desde PRL queremos agradecer a los ponentes por la participación y por su tiempo. Muchísimas gracias por permitirnos poner el derecho regulatorio administrativo al alcance de todos. Muchas gracias también a los estudios Miranda Llamados, IMS Grau y Becar Varela. Y de igual manera queremos agradecer a los asistentes por su tiempo. Les pedimos que estén atentos a nuestras redes sociales, ya que en los próximos días estaremos anunciando nuestro cuarto webinar. De esta manera damos por concluido nuestro webinar. Muchas gracias nuevamente a todos y que tengan un buen fin de semana.